Hola, buenos días. Iniciamos esta primera clase del módulo 3 del Diplomado de Integración, Cooperación Sur-Sur en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la planificación. Mi nombre es Denise Ochoa, coordinadora junto al licenciado Alejandro del Búfalo y María José Gómez de este diplomado. Bien, estamos en el módulo 3, me toca hablar de cooperación multilateral. Sin embargo, quisiera hacer con ustedes un recuento de lo que ha sido el primero y el segundo módulo. El primero y el segundo módulo han sido conceptos introductorios de lo que es cooperación sur-sur. Para nosotros es importante que ustedes manejen esos conceptos, por supuesto, más allá de las interesantes disertaciones y exposiciones que han hecho los profesores invitados a estos primeros módulos. Para nosotros es tener como un panorama general de por qué nosotros promovemos la cooperación sur-sur, de cuáles serían los elementos centrales de esa cooperación, cómo formamos parte de esa agenda internacional en la cual los países y las instituciones se ponen de acuerdo para intercambiar buenas prácticas en sus programas sociales, en sus programas económicos y las comparten con el resto de los países para hacer un desarrollo armónico. Adelantar el módulo 1 y el módulo 2 es importante para lo que serán los módulos subsiguientes, sobre todo lo que se refiere a conceptos. Si tenemos claro cuáles son los conceptos centrales de esta primera unidad, para nosotros es importante para seguir avanzando. En ese sentido, sí quisiera, en lo que sería la cooperación multilateral, hacer una introducción acerca de cuál fue mi práctica. Mi práctica en la Oficina de Asuntos Multilaterales de la Cancillería durante los últimos años ha sido fue muy interesante en el sentido de conocer un mundo que es vasto, un mundo que es muy amplio. Así que darles una clase de cooperación multilateral de solamente 30 minutos es condensar algo muy vasto, muy grande en estas breves palabras. Sin embargo, algunos tips que me ayudaron a mí para entender las instituciones internacionales, para entender el mundo de Naciones Unidas, significó leer mucho acerca de lo que era el multilateralismo. Yo los animo a que ustedes lean las dos lecturas planteadas para este módulo. Este módulo comprende el 50% del diplomado. Realmente se ha hecho un esfuerzo en tanto las clases como las lecturas para que ustedes tengan una noción general de lo que es cooperación, de cooperación sur-sur, de cooperación para el desarrollo. Así que iniciamos con la presentación. Vamos a compartir pantalla. La tenemos allí. Perfecto. Estamos ahí en la entrada de Naciones Unidas en Ginebra. Esta es la imagen donde se ven todo el pasillo de las banderas. Y es un escenario realmente imponente. Para todo aquel que ha visitado Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York, es entender el mundo desde otra perspectiva. Para eso, y para entender esa perspectiva, debemos plantear tres conceptos centrales. Aquellos que no manejan todavía no manejan el área de relaciones internacionales o de la política exterior, debemos comenzar sobre lo que es bilateral, lo que es unilateralismo y lo que es multilateralismo. Bilateral es el acuerdo entre dos actores que se han puesto o han negociado algo que es de su interés y se han puesto en orden acerca de un determinado tema. En el ámbito de la diplomacia, de las relaciones internacionales, se emplea para dar cuenta de ese pacto, el acuerdo o la negociación en la cual intervienen dos partes que se han puesto de acuerdo respecto a un tema en particular. Lo unilateral sería en la cual un Estado dice a la sociedad internacional y en virtud de su soberanía que no acepta ninguna restricción en su libertad e independencia. Entonces asume una posición unilateral. Es él, frente a la sociedad internacional, que dice
cómo va a ser un determinado, cómo va a actuar de una determinada forma. Para Gelson Fonseca, el unilateralismo implica la adopción de ciertos actos en virtud de una decisión que es atentatoria a las normas internacionales existentes y de ciertos consensos logrados en determinadas áreas, en las que se exige un mínimo cumplimiento. La otra noción o el otro concepto es de multilateralismo. Frente a lo unilateral, frente a mi decisión soberana de actuar de determinada forma, independientemente de lo que digan los demás, está el multilateralismo, en la cual se actúa por consenso. En ese concierto de naciones, yo negocio y yo digo, bueno, no solamente lo que diga un Estado en particular, sino también lo que digan el resto. El multilateralismo es la práctica para coordinar políticas nacionales en grupos de 3 o más estados. Ruggie lo habla o lo complementa con esta definición, indicando qué es lo que hace el distintivo del multilateralismo. No es solo su capacidad para coordinar políticas nacionales en 3 o más países, que es algo que otras formas organizacionales hacen, sino que lo hace con base a principios de relacionamiento entre los estados, respetando las diferencias que pueden existir entre cada uno, que haya acuerdos para llevar a un determinado tema. Esos serían los principios del multilateralismo. Entonces, 3 conceptos centrales para entender lo que sería la cooperación multilateral o las instituciones que vienen de manera subsiguiente. Yo me pongo de acuerdo con otro Estado y es un acuerdo o con otro actor internacional y yo hago un acuerdo bilateral. Hay otra manera de acceder a esos acuerdos es de forma unilateral, en el cual yo de manera soberana me presento ante el mundo y digo, yo voy a actuar así porque lo considero de esa manera y estoy actuando de manera soberana. Y por otro, en el Concierto de Naciones, y más después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a operar el multilateralismo, en el cual decimos no es solamente lo que diga un país, sino lo que diga el resto de las naciones. Ese multilateralismo es y debe ser incluyente, es un pacto igualitario, confiere a las partes involucradas los mismos derechos y obligaciones. El multilateralismo exige que todo polo de poder esté bajo control. Los estados cooperan para alcanzar objetivos comunes. Y aquí el acuerdo de los objetivos comunes es que frente a determinado contexto decimos todos cómo vamos a operar frente a ese contexto. Frente a un conflicto, cómo vamos a actuar. Frente a la situación de las drogas, cómo vamos a actuar. Frente a la situación de posibles violaciones de derechos humanos, cómo vamos a actuar. El principal objetivo del multilateralismo es un propósito altruista, es establecer reglas de comportamiento internacional de mutua satisfacción para los países, así como el desarrollo de instituciones que favorezcan la cooperación internacional. Entendidos esos 3 conceptos, vamos a lo que es cooperación multilateral. La cooperación multilateral o cooperación oficial que brindan las agencias, instituciones, organizaciones, organismos multilaterales autónomos a los países. Es la cooperación en la que los gobiernos remiten fondos a esas organizaciones multilaterales para que estos los utilicen de determinada manera, con una financiación que sea propia a sus actividades, de modo que la gestión quede en manos de esas instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes. Esa cooperación es la que hace, básicamente la mayor gala, la hace el sistema Naciones Unidas. En la cooperación oficial, es la cooperación oficial que brindan los organismos o instituciones internacionales a los gobiernos, particularmente Naciones Unidas. Cada una de estas iniciales implica un organismo del sistema Naciones Unidas. Vamos a poner algunos ejemplos: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Alimentación, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros. La cooperación de las Naciones Unidas es el organismo que tiene actualmente 193 Estados miembros y se define en los grandes compromisos internacionales y le proporciona las agencias respectivas a solicitud de los gobiernos. En la categoría de cooperación multilateral se inscribe igualmente la cooperación otorgada por las instituciones financieras, llámese FIDA, llámese Banco Interamericano, llámese Banco Mundial, llámese los bancos regionales, el africano, la CAF para América Latina, etc., los bancos de desarrollo. Esta lámina
conforma las categorías de esos organismos multilaterales de desarrollo. Estos organismos atienden a una agenda global. ¿Esa agenda global cuál es? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál sería la institucionalidad que funciona hoy en el año 2020 para hacer cumplir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que vimos en la clase pasada? Las Naciones Unidas, a través de sus fondos y programas, otros organismos internacionales como la CEGIP, que es la Cooperación Iberoamericana, la Secretaría de la Cooperación Iberoamericana, la Organización de Estados Americanos, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, otros organismos, la OCDE, por ejemplo, la Unión Europea con sus diferentes fondos, específicamente el Fondo Europeo de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial con sus bancos de desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, el Banco Regional de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Esto sería como que la arquitectura multilateral de los organismos que proporcionan algún tipo de cooperación. Es una arquitectura que se ve en una sola hoja, pero es un entramado grandísimo de instituciones. Están los bancos multilaterales de desarrollo. Estos bancos multilaterales de desarrollo merecen un capítulo especial, una clase especial que la vamos a dar más adelante. Son instituciones que proporcionan apoyo financiero y asesoramiento profesional para actividades orientadas al desarrollo económico de nuestros países. Esos bancos multilaterales de desarrollo, específicamente lo lidera el Banco Mundial y 4 bancos regionales como el Banco Africano, el Banco Asiático, el Banco Europeo y el Banco Interamericano o BID. Las siguientes láminas solamente vamos a hacer referencia a los organismos y mecanismos multilaterales que predominan en la escena mundial regional después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante hacer referencia que luego de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, con la fundación de Naciones Unidas, se da todo un contexto para la creación de las organizaciones internacionales, para los fondos de reconstrucción, en este caso, por ejemplo, lo que fue el Plan Marshall para reconstrucción de Europa. ¿Y cómo hacerlo? Debía constituirse una institucionalidad para que esos fondos llegaran a todos los estados que necesitaban apoyo para su reconstrucción. Entonces, Naciones Unidas, luego del 45, es creada por 51 países y su principal objetivo era mantener, y es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y los derechos humanos. Tiene una estructura importante conformada por una Asamblea General, una Secretaría General, un Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria y una Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son los temas de Naciones Unidas? El desarrollo sostenible, el medio ambiente, la protección de los refugiados, el socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme, la protección de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, los adelantos de la mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social, la remoción de minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos. ¿Cómo se adelantan estos temas? A través de programas, fondos y comisiones regionales. Esos programas, fondos y comisiones regionales tienen una estructura en particular, tienen una forma de financiamiento, también funcionan a través de unas asambleas en las cuales participan el resto de los estados para tomar decisiones en conjunto. Los principales, el PNUD, el PNUMA, la UNICEF, el ACNUR y la CEPAL, en este caso para América Latina. Está también la FAO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud. Para América Latina sería la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina también funciona la Organización de Estados Americanos, la OEA, creada en el año 48, con la Carta de la OEA en Bogotá, y su principal objetivo, establecido en el artículo 1 de la Carta de las Naciones, es un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La OEA está compuesta de 35 estados independientes, 67 estados en calidad de observadores permanentes, entre ellos la Unión Europea. Es importante decir que la OEA es el foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio más importante. Recuerden que se ha creado la CELAC como mecanismo de diálogo político alternativo de la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá.
su estructura, igualmente como Naciones Unidas, una Asamblea General, un Consejo Permanente, una Secretaría y diversas secretarías. Los mecanismos regionales. Estos mecanismos regionales son los más importantes, algunos con su tratado, sus tratados constitutivos, otros no, como fue la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un mecanismo de diálogo político, en el cual los 33 estados de América Latina, sin Estados Unidos y Canadá, han discutido temas que le interesan a la región, desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental. En el resto de los mecanismos regionales, sí se han constituido como instituciones. Tal. Tenemos la LADI, tenemos la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, tenemos la Comunidad del Caribe, CARICOM, tenemos el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, tenemos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, tenemos el Mercado Común del Sur, creado en el año 91 con el Tratado de Asunción, tenemos la Asociación de Estados del Caribe, la AEC, tenemos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, igual me tocó representar a Venezuela en los últimos años, en la cual conforman los 8 países de la cuenca amazónica, un tratado de cooperación bastante interesante en todo lo que serían temas ambientales, la Comunidad Andina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Alianza del Pacífico, con su Declaración de Lima, y la UNASUR. Así como lo decía nuestro canciller días atrás, ¿qué pasaría en América Latina estando en este contexto de COVID, funcionando una organización tan importante como la UNASUR? Realmente sería otra cosa. Otros foros multilaterales, tenemos el G8, el G77 más China, que en realidad son 130 países, no son 77 países, y el NOAL, el Movimiento de los No Alineados. Cada uno de estos foros multilaterales conforman la arquitectura multilateral. Cada uno obedece a, por supuesto, el funcionamiento o los intereses de cada uno de esos países que lo conforman en temas como seguridad global, tratados militares, industria, alimentación, finanzas, etc. Todos ellos se dieron en el apogeo de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hablar de estos organismos? Pero deberíamos ir realmente a analizar los temas de la cooperación multilateral. Hablar de los temas de la cooperación multilateral es hablar de la evolución de los temas de la agenda multilateral. Están unidos. Esos temas básicamente en los últimos años han sido erradicación de la pobreza, democracia representativa versus democracia participativa, derechos humanos y ambiente. Si hiciéramos una cronología de los principales temas de la agenda multilateral, nosotros podríamos hablar desde el año 1919 hasta el 2020. Estamos hablando de casi 100 años de temas multilaterales que obedecen a una situación internacional. Entonces, me permito leer ese contexto de la situación internacional y qué temas se veían en los organismos luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en 1919, fin de la Primera Guerra, la seguridad colectiva, la libertad comercial, la autodeterminación de los pueblos eran temas de la agenda. En el año 45 era necesario la reconstrucción de Europa, el conflicto este-oeste seguía vigente y la seguridad militar. En el año 62, la guerra de la situación de los misiles, por ejemplo, en Cuba, la recuperación económica en Europa Occidental, el aumento de las desigualdades económicas, habla de que los temas económicos, el crecimiento económico, la crisis de los recursos y las relaciones comerciales eran los temas centrales de la agenda multilateral. En el año 71, la distensión Estados Unidos, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, hablan que la agenda era los nuevos actores internacionales y cómo iban a funcionar las organizaciones internacionales, fundación de las principales agencias y fondos y programas, las empresas transnacionales y la creación de las organizaciones no gubernamentales en su apogeo. Para el año 73, la negociación de las armas nucleares era la situación. En el año 75 hablaba de la desigualdad económica y una agenda de estudio de Naciones Unidas y se crean las comisiones, por ejemplo, se crea en este caso la CEPAL.
En el año 85, la crisis de los euromisiles, la resolución de los conflictos Irán-Irak, Camboya, lo que sucedía en Namibia, en Nicaragua, la década perdida para América Latina, la nombraban algunos, hablan de que el tema de la agenda multilateral es la deuda del tercer mundo, la integración económica y qué hacer frente a la crisis del petróleo. Para el año 1989, con la caída del muro de Berlín, la agenda multilateral estaba guiada por la seguridad global, el medio ambiente, el SIDA, el terrorismo, los derechos humanos. La guerra del Golfo Pérsico para el año 90, los conflictos en el Congo, Sierra Leona, Armenia, Azerbaiyán, Yugoslavia, la conformación de los bloques económicos, el modelo neoliberal, el consenso de Washington, hace que el mundo se plantee el aumento de la desigualdad, el aumento de las brechas entre pobres y ricos, la erradicación de la pobreza y los derechos humanos. En el año 2000 hay un consenso internacional por lo cual se dan los objetivos de desarrollo del milenio. Ha sucedido el 11 de septiembre en Estados Unidos, la guerra en Irak y la cumbre del milenio. Los temas de la agenda son la seguridad, la lucha contra el terrorismo, por supuesto impuesta por Estados Unidos, por el gran hegemón, el desarme, las metas del milenio. Dentro de los objetivos estaban combatir la pobreza y el hambre, la enseñanza primaria, promover la igualdad de género, la salud materno-infantil, combatir el VIH-Sida, trabajar por el medio ambiente, la Asociación Mundial para el Desarrollo. La crisis mundial 2008-2010 es el principal elemento central de la situación internacional. Siguen siendo los temas la pobreza, los derechos humanos, el cambio climático y la democracia. Para el bienio 2014-2015 se da los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los temas centrales son disminuir las desigualdades, trabajar por la salud, por la educación, el crecimiento y el empleo, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza, los conflictos y la fragilidad, la dinámica de la población, el hambre, la seguridad alimentaria, la nutrición, la energía y el agua. Y estamos en el año 2020 y la situación internacional es la pandemia. Aparece el COVID-19, más de 700.000 personas muertas por esta pandemia, unos millones enfermos, y hay un hito importante frente a esa agenda multilateral. Entonces, visto este contexto, las siguientes láminas son números. La cooperación multilateral se mide en números y en orientaciones estratégicas, y hacia dónde van los recursos de esa cooperación multilateral. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo multilateral, sus orientaciones expresadas en euros, por ejemplo, está el de consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Está de trabajar por las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la crisis. Está trabajar en promover las oportunidades económicas para los más pobres. Está en fomentar sistemas de cohesión social. Está en promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Está en mejorar la provisión de bienes públicos, globales y regionales. Está en responder a las crisis humanitarias con calidad. Importante decir, estas contribuciones de la ayuda oficial al desarrollo multilateral están basadas en la orientación que tienen los donantes hacia los países. De aquí, por supuesto, la discusión que siempre tiene en este momento el doble rasero. Si tú respondes a los lineamientos democráticos que yo digo y a mi estilo de democracia representativa, por supuesto, tú tienes mis recursos. De lo contrario, no es así. De lo contrario, no estás contribuyendo a esos procesos democráticos o a ese estilo de derechos humanos que yo planteo. Entonces, cada una de estas orientaciones estratégicas es analizada por los donantes y es analizada por los países para promover un tipo de proyecto y un tipo de cooperación multilateral. La evolución de los montos de esas contribuciones, y ustedes pueden ver del 2007 al 2015, y la podemos ver hasta el 2018, aunque no tenemos las cifras aquí, cómo evoluciona esa cooperación. Esa cooperación en Naciones Unidas, que en el 2007 era de 931.000 millones de dólares, solamente en 2015 es de 105.000 millones de dólares. Es importante, expresada en euros. Estas contribuciones
han disminuido. Es importante decir, y quiero resaltar en esta clase, la cooperación para el desarrollo y los montos de la cooperación para el desarrollo han disminuido sustancialmente después de la crisis 2008-2010. No hay más recursos, los recursos son menos, en la cual la discusión que se ve a nivel multilateral es la contribución del sector privado y de las multinacionales a ese desarrollo, a esos fondos y esos proyectos. Por lo cual, esas multilaterales, esas multinacionales, en la medida que contribuyen con fondos a determinados fondos y proyectos, por supuesto está determinado con cierta condicionalidad. Tenemos también aquí la Unión Europea, el Fondo Monetario, el Grupo Banco Mundial, y ustedes pueden ver la evolución, y pueden luego poner stop a esta presentación, viendo cómo evolucionan los fondos. Siempre va de mayor a menor. Por lo cual, la pelea por esos fondos de la cooperación, por supuesto, en los diversos escenarios multilaterales, cada vez es más aguerrida, luchando por esos fondos que donan los países en desarrollo. ¿Quién se lleva las principales contribuciones o la ayuda multilateral? De ese 100%, África tiene un 31,1%, luego tenemos América con 41,1%, Asia con 17,7%, tenemos continentes no especificados 84,7%, pero en realidad tenemos a Europa con 10,1%. Si ustedes sumaran las subdivisiones de cada una de los continentes, tenemos un 100%. Por supuesto, el trabajo que se hace en África subsahariana se da buena parte de la cooperación de África. La cooperación en América Latina no especificada se lleva el 75% de esa ayuda. En Asia, el Oriente Medio se lleva ese 13,9% y Europa el 10,1%. Esto sería una distribución geográfica que se actualiza año tras año. Por supuesto, por lo general hay 1 o 2 años de retraso. La última tabla de distribución debió haber salido en 2018 para tener un poco un panorama general de cómo se hace esa distribución. Sin embargo, como ya les digo, ha disminuido considerablemente. Para terminar esta presentación de la cooperación, de la cooperación multilateral, de la cooperación para el desarrollo, la República Bolivariana de Venezuela ha participado muy activamente para reafirmar su condición de país no alineado, comprometido con los pueblos del sur. La integración latinoamericana caribeña nosotros la hemos adelantado dentro de toda nuestra política exterior y por eso nuestro interés en los mecanismos de diálogo político, en este caso como CELAC, como ALBA, como la constitución de UNASUR, porque es realmente el marco que coadyuva a la conformación de alianzas estratégicas. Se ha proclamado que es necesario superar el esquema unipolar frente al unilateralismo, frente a la unipolaridad del hegemón que prevalece en las actuales condiciones internacionales. Nosotros debemos construir, y nuestra política exterior ha sido construir un mundo multipolar. Nuestra política multilateral ha sido reconocida mirada a nivel mundial, y el prestigio de la Revolución Bolivariana trasciende fronteras y nuestros principales hitos: compromiso con el diálogo de cultura y civilizaciones, condena el terrorismo en todas sus formas, respeto al mundo árabe-islámico, solidaridad a los pueblos africanos y asiáticos, apoyo a la democratización de las Naciones Unidas, defensa de los no alineados en tiempos de neocolonialismo, condena al imperialismo y al neocolonialismo, respaldo al pueblo palestino en su legítimo derecho a construir un Estado independiente y apoyo al derecho soberano que tienen los países. Esta es, por supuesto, un repaso de lo que es el multilateralismo, de algunos conceptos de multilateralismo, de cooperación multilateral, de organismos internacionales. En este módulo iremos detallando buena parte de lo que hemos dicho en esta clase introductoria para que tengamos una noción cada vez más certera, cada vez más detallada de lo que es para nosotros la cooperación social. Gracias.